Hay historias que no comienzan con una victoria, sino con un silencio. Un silencio largo, pesado, incómodo. Un silencio que no se escucha con los oídos, sino que se siente en lo más profundo del corazón. Un silencio que hace dudar incluso al creyente más firme. La Biblia está llena de esos silencios, aunque pocas veces se habla de ellos. Se habla de milagros, de promesas cumplidas, de finales gloriosos. Pero rara vez se habla del tiempo que pasa entre la oración y la respuesta. Y sin embargo, es precisamente ahí, en ese espacio invisible, donde se forman las historias más profundas de la fe. Desde el principio, el ser humano ha querido respuestas rápidas. Queremos entender a Dios. Queremos que nos explique el porqué de cada cosa. Queremos ver resultados inmediatos, señales claras, caminos cortos, soluciones rápidas. Pero la Biblia nos muestra, una y otra vez, que Dios no obra según la prisa humana, sino conforme a un propósito eterno. Y ese propósito casi nunca se revela de inmediato. Muchas veces se manifiesta lentamente, en silencio, mientras el corazón aprende a confiar sin ver. Hubo un tiempo en que el pueblo de Dios vivía cautivo. No porque Dios hubiera olvidado sus promesas, sino porque estaban atravesando un proceso que no comprendían. Habían escuchado palabras de libertad. Habían recibido anuncios de esperanza. Pero su realidad diaria seguía siendo dura. Trabajaban bajo opresión. Sufrían injusticia. Lloraban en secreto. Y muchos comenzaron a preguntarse si Dios todavía estaba con ellos. Algunos llegaron a pensar que habían sido abandonados. Otros comenzaron a idealizar el pasado, aun cuando ese pasado estaba lleno de dolor. Es fácil confiar cuando todo va bien. Es fácil alabar cuando hay abundancia, cuando las puertas se abren y las respuestas llegan rápido. Pero cuando el cielo parece cerrado, cuando la respuesta no llega, cuando la oración se repite una y otra vez sin cambios visibles, la fe se vuelve pesada. La Biblia no esconde esta realidad. Al contrario, la muestra con honestidad. Muestra corazones cansados. Voces que claman. Hombres y mujeres que siguen creyendo, aunque no entienden. Muchos olvidan que el desierto no fue un error en la historia del pueblo de Israel. No fue un castigo sin sentido, ni un abandono divino. Fue un lugar de formación. Un lugar donde Dios enseñó a depender, a confiar, a caminar sin ver. En el desierto no sobraba nada, pero tampoco faltaba lo necesario. Sin embargo, el corazón humano se desespera cuando no ve agua, cuando no ve frutos, cuando no ve salida. Y en ese desespero, muchos olvidaron quién los había sacado de la esclavitud. La Escritura muestra que Dios seguía proveyendo, aunque el pueblo murmurara. Seguía guiando, aunque dudaran. Seguía presente, aunque no lo sintieran. De día los cubría con nube. De noche los alumbraba con fuego. Dios no se fue. Fue el pueblo el que dejó de mirar. Y esa historia se repite hoy. Porque muchos viven un desierto interior. No les falta fe. Les falta descanso. No les falta amor por Dios. Les falta fuerza para seguir esperando. La historia de Job es una de las más difíciles de escuchar sin incomodarse. Porque Job no hizo nada malo. No estaba lejos de Dios. No estaba viviendo en rebeldía. Y aún así, lo perdió todo. Perdió sus bienes. Perdió a su familia. Perdió su salud. Perdió su estabilidad. Perdió las respuestas. Y en medio de ese dolor profundo, no recibió una explicación clara. Job se sentó en el polvo, herido por fuera y por dentro, y habló. No habló con palabras bonitas, ni con frases aprendidas. Habló desde el dolor. Desde la confusión. Desde la herida. Habló con preguntas. Habló con frustración. Habló con lágrimas. Y aún así, Dios escuchó. Porque Dios no rechaza al que clama desde la herida. Dios no se aleja del que duda con sinceridad. La fe de Job no fue perfecta, pero fue verdadera. Y eso fue suficiente para que Dios no lo soltara. Muchas personas hoy sienten culpa por sentirse cansadas. Creen que un verdadero creyente nunca duda, nunca se quiebra, nunca se cansa. Pero la Biblia muestra otra realidad. Muestra hombres y mujeres que amaron a Dios profundamente, y aún así lloraron, gritaron, se frustraron y preguntaron por qué. Personas que no dejaron de creer, pero que sí se agotaron en el camino. David fue ungido rey cuando era joven, pero pasó años huyendo. Años escondido en cuevas. Años sintiéndose perseguido, olvidado, cansado. Había recibido una promesa, pero la promesa parecía lejana. Y en ese tiempo escribió palabras que todavía hoy resuenan en el corazón humano.
palabras de espera, palabras de angustia, palabras de clamor, palabras que muestran que incluso un hombre conforme al corazón de Dios puede sentirse agotado. David no dejó de creer, pero sí expresó su dolor. Y Dios no lo rechazó por eso. Al contrario, lo sostuvo. Porque la espera no es señal de abandono. Es parte del proceso. Dios no estaba retrasando la promesa. Estaba formando el carácter. Estaba preparando el corazón. Estaba enseñando a gobernar primero desde la humildad, antes que desde el trono. Elías fue un profeta poderoso. Vio milagros que muchos solo imaginarían. Vio el poder de Dios manifestarse de forma visible. Y aún así, llegó un momento en que quiso rendirse. Se sentó bajo un árbol y pidió morir. No porque no creyera en Dios, sino porque estaba agotado. Vacío. Sin fuerzas. Y Dios no lo reprendió. No lo acusó de falta de fe. Dios lo alimentó. Lo dejó descansar. Y luego le habló suavemente. No con estruendo. No con fuego. Sino con un silbo apacible. Porque cuando el alma está cansada, Dios no grita. Dios susurra. Esto nos enseña algo que muchos han olvidado. Dios entiende el cansancio humano. Entiende la fragilidad. Entiende el peso del alma. Y no exige perfección. Exige honestidad. Exige un corazón dispuesto a seguir confiando, aun cuando no entiende. A lo largo de toda la historia bíblica, el silencio de Dios nunca ha sido señal de abandono. Ha sido, más bien, señal de trabajo profundo. Mientras el ser humano espera, Dios forma. Mientras el corazón se inquieta, Dios prepara. Mientras la fe parece debilitarse, Dios la está llevando a un nivel más alto. El problema es que muchas veces confundimos el silencio con ausencia. Pensamos que, si Dios no responde rápido, es porque no está. Pero la Biblia nos muestra lo contrario. Dios suele estar más presente cuando menos lo sentimos. Abraham conoció ese silencio de cerca. Recibió una promesa que parecía imposible. Dios le habló de descendencia cuando su cuerpo ya estaba envejecido. Le habló de futuro cuando todo indicaba final. Y después de la promesa, vino la espera. Años de silencio. Años sin señales visibles. Años donde la fe fue probada. El tiempo pasaba. Los días avanzaban. Y la promesa seguía intacta, pero la realidad parecía contradecirla. Abraham no siempre entendió. Hubo momentos de duda. Hubo decisiones apresuradas. Hubo intentos humanos por cumplir lo que solo Dios podía hacer. Y aún así, Dios no retiró su promesa. Porque lo que Dios promete, lo cumple. No según la lógica humana. No según el calendario del hombre. Sino según su tiempo perfecto. La Escritura dice que Abraham creyó contra esperanza. No porque viera resultados inmediatos. Sino porque decidió confiar en el carácter de Dios más que en las circunstancias. Moisés también tuvo que aprender a esperar. Fue llamado, pero no enviado de inmediato. Fue escogido, pero primero fue escondido. Pasó años en el desierto cuidando ovejas. Lejos del poder. Lejos del reconocimiento. Lejos de la misión que algún día cumpliría. Para muchos, esos años habrían parecido tiempo perdido. Para Dios, fueron años de preparación. En el silencio del desierto, Moisés aprendió a escuchar. Aprendió a obedecer. Aprendió a depender. Antes de hablarle a un pueblo, tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios. Antes de liderar multitudes, tuvo que caminar solo. Cuando finalmente fue enviado a liberar al pueblo, Moisés dudó. Se sintió incapaz. Se sintió insuficiente. Se sintió pequeño frente a la tarea. Pero Dios no lo rechazó por eso. No lo descartó por su temor. Dios lo acompañó. Le dio palabras. Le dio señales. Le dio dirección. Y sobre todo, le dio su presencia. Porque Dios no elige a los capacitados. Dios capacita a los que elige. El pueblo fue liberado, pero el proceso no terminó. Después de la salida, vino el desierto. Después del milagro, vino la espera. Y en ese desierto volvió el silencio. Volvieron las dudas. Volvieron las quejas. Volvió el cansancio. El pueblo comenzó a olvidar. Olvidó los milagros. Olvidó las promesas. Olvidó el poder que los había sacado de la esclavitud. Pero Dios no se fue. Aunque el pueblo dudara, Dios permaneció. Aunque murmuraran, Dios siguió proveyendo. El maná caía cada día. El agua brotaba de la roca. La nube seguía guiando. El fuego seguía alumbrando.
Dios nunca abandonó. Fue el pueblo el que dejó de confiar. Esto nos enseña algo profundo. La fidelidad de Dios no depende de nuestra constancia. Él permanece fiel incluso cuando nosotros flaqueamos. Incluso cuando el corazón se enfría. Incluso cuando la fe se debilita. Incluso cuando el cansancio pesa más que la esperanza. Los profetas también hablaron desde el agotamiento. Jeremías lloró. Lamentó haber nacido. Sintió el peso del rechazo y la soledad. Predicó durante años sin ver resultados visibles. Habló cuando nadie quería escuchar. Advirtió cuando nadie quería obedecer. Y aún así, Dios lo sostuvo. Porque el valor de una vida no se mide por resultados inmediatos. Se mide por obediencia. Isaías habló de un siervo sufriente. No de un rey glorioso según los estándares humanos. Sino de uno despreciado y rechazado. Un siervo que cargaría con el dolor ajeno. Que sanaría por medio de sus heridas. Que redimiría a muchos a través del sufrimiento. Esa profecía apuntaba a Cristo. A Jesús. Quien no vino a evitar el dolor, sino a transformarlo. Jesús también conoció el silencio. Nació en humildad. Creció en anonimato. 30 años pasaron antes de que comenzara su ministerio público. 30 años sin aplausos. 30 años sin reconocimiento. 30 años donde Dios estaba obrando en lo oculto. Y cuando finalmente habló, sus palabras no fueron de condena. Fueron de restauración. Fueron de consuelo. Fueron de vida. Jesús se acercó a los cansados. A los quebrantados. A los que ya no esperaban nada. Les devolvió dignidad. Les devolvió esperanza. Les recordó que el reino de Dios pertenece a los humildes de corazón. Jesús no solo habló a los cansados. Jesús caminó con ellos. Se sentó a la mesa con los rechazados. Escuchó a los que nadie quería escuchar. Mientras muchos buscaban señales espectaculares, Jesús ofrecía presencia. Mientras otros exigían pruebas, Él ofrecía descanso. Porque el verdadero milagro no siempre es cambiar la situación, sino sostener el corazón en medio de ella. Jesús habló claramente del sufrimiento. No lo negó. No lo minimizó. Dijo que en el mundo habría aflicción. Pero también habló de confianza. No prometió ausencia de problemas. Prometió su presencia. Y esa presencia fue suficiente para sostener a muchos incluso cuando todo parecía perdido. En el huerto de Getsemaní, Jesús enfrentó uno de los silencios más profundos de la Escritura. Oró con angustia. Clamó con lágrimas. Pidió, si era posible, que pasara de él aquella copa. Y el cielo guardó silencio. No descendieron ángeles para evitar la cruz. No hubo una voz audible que cambiara el rumbo. No hubo escape visible. Hubo silencio. Y hubo obediencia. Jesús permaneció. Confiando en el Padre. Aceptando el camino, aunque doliera. Porque la fe verdadera no se demuestra cuando todo es fácil. Se demuestra cuando, aún sin respuestas, se decide confiar. La cruz fue, para muchos, el momento de mayor oscuridad. El instante donde parecía que Dios había perdido. Que el mal había vencido. Que la esperanza había muerto. Los discípulos huyeron. El miedo se apoderó de ellos. La fe se quebró. Todo lo que habían creído parecía terminar allí. Pero lo que ellos no veían, Dios lo estaba haciendo. Mientras el cielo parecía callado, la redención se estaba cumpliendo. Mientras el silencio pesaba, el precio estaba siendo pagado. La cruz no fue el final. Fue el comienzo. La resurrección rompió el silencio. Demostró que Dios nunca perdió el control. Que el silencio no fue derrota. Que la espera no fue en vano. Y esa misma verdad sigue vigente hoy. Muchos creen que, si Dios tarda, es porque ha olvidado. Pero la Biblia muestra lo contrario. Dios nunca llega tarde. Llega justo a tiempo. El silencio no significa ausencia. Significa proceso. Hay procesos que no se pueden explicar con palabras. Procesos que solo se entienden después de atravesarlos. Por eso, Dios no siempre responde inmediatamente. Porque hay cosas que solo se forman en la espera. Carácter. Humildad. Dependencia. La fe crece en el silencio. La confianza se fortalece en la espera. El corazón aprende a descansar cuando no tiene control. Tal vez ahora estás viviendo ese momento. Un momento donde oras y no ves respuesta. Donde clamas y no escuchas nada. Donde el silencio pesa más que el ruido. Tal vez te preguntas si Dios sigue ahí. Si aún escucha. Si aún le importas.
La Escritura responde con claridad. Dios sigue siendo fiel. Aunque no lo sientas. Aunque no lo veas. Dios sigue obrando en lo invisible. Sigue escribiendo la historia cuando parece detenida. Sigue sosteniendo cuando las fuerzas se acaban. No siempre te mostrará el camino completo. Pero nunca dejará de guiar tus pasos. Los salmos están llenos de clamores que nacen en el silencio. David habló con Dios cuando se sentía olvidado. Cuando el miedo lo rodeaba. Cuando la angustia lo asfixiaba. Y aún así, siempre volvía a una verdad. Dios es refugio. Dios es fortaleza. Dios es ayuda en medio de la tribulación. No porque la situación cambiara de inmediato, sino porque Dios permanecía. Hay momentos donde la fe no grita. Solo respira. Solo resiste. Solo espera. Y esa fe, aunque silenciosa, es poderosa. Porque no depende de emociones. Depende de una decisión. Decidir confiar. Decidir permanecer. Decidir no soltar, aun cuando el silencio duele. Tal vez esta historia no es solo del pasado. Tal vez es tu historia. Y si hoy te sientes cansado, si te sientes débil, si te sientes al límite, recuerda esto. Dios no ha terminado contigo. El silencio no es el final. La espera no es pérdida. La historia aún se está escribiendo. La espera no solo prueba la fe. La espera revela el corazón. Cuando todo avanza lento, cuando las respuestas no llegan, cuando el camino se vuelve incierto, salen a la superficie los temores más profundos. Aparecen las preguntas que normalmente evitamos. Dudas que no siempre nos atrevemos a confesar. La Biblia no condena esas preguntas. Las registra. Las conserva. Las transforma en enseñanza. Muchos de los grandes personajes bíblicos tuvieron que enfrentar largos periodos de espera. No como castigo, sino como preparación. José fue uno de ellos. Soñó con grandeza, pero despertó en una cisterna. Fue vendido por sus propios hermanos. Traicionado. Olvidado. Pasó de la promesa al pozo. Del pozo a la cárcel. De la cárcel al olvido. Años de silencio. Años donde parecía que Dios había desaparecido. Años donde la injusticia parecía ganar. Y aún así, Dios estaba allí. En la casa de Potifar. En la prisión. En cada lugar donde José fue llevado. Dios no cambió las circunstancias de inmediato. Cambió el corazón de José. Lo formó. Lo preparó. Cuando llegó el momento correcto, Dios lo levantó. No antes. No después. Justo a tiempo. Y todo lo que José vivió tuvo sentido. El dolor. La espera. El silencio. Porque lo que parecía retraso era preparación. La espera también purifica las motivaciones. Nos obliga a preguntarnos por qué creemos. ¿Por qué seguimos? ¿Por qué confiamos? Si nuestra fe depende de respuestas rápidas, se debilita. Pero si nuestra fe descansa en quien es Dios, se fortalece. Muchos siguen a Dios esperando resultados inmediatos. Pero pocos permanecen cuando el proceso se alarga. Sin embargo, la Biblia muestra que los mayores frutos nacen de procesos largos. De raíces profundas. De tiempos ocultos. Jesús mismo habló de esto. Comparó el reino de Dios con una semilla. Una semilla pequeña. Casi invisible. No crece de un día para otro. No hace ruido. No llama la atención. Pero bajo la tierra, algo poderoso está ocurriendo. La semilla muere para dar fruto. El proceso es lento. Pero el resultado es vida. Así también obra Dios en el corazón humano. Mucho de lo que Él hace no se ve. Pero se siente después. Hay temporadas donde Dios parece guardar silencio. Pero en realidad está trabajando en lo profundo. Rompiendo orgullo. Sanando heridas. Enseñando dependencia. Porque Dios no solo quiere cambiar la situación. Quiere transformar el corazón. Muchos quieren salir del desierto. Pero pocos quieren aprender lo que el desierto enseña. En el desierto se aprende a escuchar. Se aprende a confiar. Se aprende a depender. Cuando no hay opciones. Cuando no hay control. Cuando no hay seguridad humana. Ahí, Dios se vuelve suficiente. Por eso, la espera no es tiempo perdido. Es tiempo invertido. Invertido en crecimiento. Invertido en madurez. Invertido en preparación. El apóstol Pablo entendió esto. Habló de aprender a estar contento en cualquier situación. En abundancia. Y en escasez. No porque todo fuera fácil. Sino porque Dios era constante.
Pablo también enfrentó silencio. Oró por liberación. Pidió que su carga fuera quitada. Y la respuesta no fue lo que esperaba. Dios no quitó el aguijón, pero le dio gracia suficiente. Eso nos enseña algo profundo. A veces Dios no cambia la situación. Cambia la manera en que la enfrentamos. Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Tal vez hoy estás en una etapa donde te sientes limitado. Donde sientes que no avanzas. Donde todo parece detenido. Pero el reino de Dios no se detiene. Avanza incluso cuando no lo ves. Dios sigue obrando. Sigue formando. Sigue preparando. Aunque hoy solo veas silencio. Hay momentos en los que la espera se vuelve tan larga que el corazón comienza a cansarse de creer. No porque haya dejado de confiar en Dios, sino porque el peso del tiempo empieza a doler. La Biblia muestra que este cansancio no es nuevo. Muchos antes que nosotros lo sintieron. Muchos caminaron ese mismo camino. Ana conoció ese dolor. Deseaba un hijo. Oró durante años. Lloró en silencio. Su angustia era tan profunda que, cuando hablaba con Dios, apenas salían palabras. Solo lágrimas. Solo gemidos. Y fue malinterpretada. Juzgada. Señalada. Pero Dios veía su corazón. Dios escuchaba lo que otros no podían oír. La respuesta no llegó de inmediato. Pero llegó en el momento exacto. Porque Dios no ignora el clamor sincero. Aunque tarde, Él responde. Zacarías y Elizabeth también esperaron. Sirvieron a Dios fielmente. Caminaron en integridad. Y aún así, vivieron años sin ver cumplida su petición. La espera se prolongó más de lo que imaginaron. Humanamente, ya no había esperanza. Pero para Dios, el tiempo nunca fue un límite. Cuando la promesa llegó, no solo trajo alegría. Trajo propósito. Trajo preparación para algo mayor. Eso nos recuerda que Dios no solo responde oraciones. Dios escribe historias. Historias que bendicen. Historias que marcan generaciones. Historias que glorifican su nombre. El cansancio espiritual muchas veces nace de expectativas mal colocadas. Esperamos que Dios actúe como nosotros queremos. En el tiempo que nosotros queremos. Pero Dios ve más allá del momento. Ve el final desde el principio. Por eso, aunque el corazón se agote, la esperanza no muere. Porque la esperanza verdadera no descansa en circunstancias. Descansa en Dios. Isaías escribió que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No fuerzas instantáneas. Fuerzas renovadas. Eso significa que Dios no siempre quita el peso. Pero renueva la fuerza para cargarlo. Jesús habló a los cansados. A los cargados. A los que ya no podían más. No les prometió caminos fáciles. Les prometió descanso para el alma. Un descanso que no depende de que todo esté bien. Depende de saber que no caminamos solos. Hay un tipo de cansancio que solo Dios puede sanar. No es físico. Es interior. Es el cansancio de esperar. De orar. De creer. Y ese cansancio no se resuelve con respuestas rápidas. Se sana con presencia. Por eso Dios camina con nosotros en la espera. No nos empuja. No nos abandona. Camina a nuestro ritmo. Sostiene cuando flaqueamos. Levanta cuando caemos. El silencio no significa indiferencia. Significa cercanía. Porque Dios no se ausenta en la prueba. Se manifiesta de otra manera. Tal vez hoy sientes que has esperado demasiado. Que has orado demasiado. Que ya no sabes qué decirle a Dios. Pero incluso el silencio de tu oración es escuchado. Incluso el suspiro cansado llega al cielo. Dios no se cansa de escuchar. No se cansa de amar. No se cansa de sostener. Aunque tú estés cansado. La espera no define tu fe. Tu fe se define por a quien sigues esperando. Y mientras sigas esperando en Dios, la historia no ha terminado. La espera también confronta aquello que no vemos en nosotros mismos. En el silencio, salen a la luz las heridas que evitábamos. Los miedos que escondíamos. Las inseguridades que callábamos. Cuando no hay distracciones, el alma habla. Y muchas veces, lo que dice duele. La Biblia no presenta a la fe como ausencia de lucha interior. La presenta como perseverancia en medio de ella. Pedro fue testigo de milagros. Caminó con Jesús. Escuchó sus palabras. Vio su poder. Y aún así, negó conocerlo. No una vez. 3 veces. No porque no creyera. Sino porque tuvo miedo. El silencio después de esa negación debió ser devastador. La culpa.
la vergüenza, el recuerdo constante del fallo. Pero Jesús no lo descartó. No lo rechazó. No lo abandonó. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro. No para reprocharle, sino para restaurarlo. Le habló con preguntas suaves. Le devolvió propósito. Le devolvió identidad. Eso nos muestra que nuestros errores no cancelan el plan de Dios. La espera no es castigo. Es restauración. Jonás también tuvo que enfrentar el silencio. Huyó del llamado. Intentó escapar de Dios. Y terminó en el vientre de un gran pez. Un lugar oscuro. Un lugar incómodo. Un lugar sin salida. Allí, en el silencio, Jonás oró. Reconoció. Se rindió. Y Dios respondió. No de inmediato. Pero sí a tiempo. Porque incluso cuando huimos, Dios no deja de buscarnos. El silencio no siempre viene por espera. A veces viene por corrección. A veces viene para redirigir. Pero incluso entonces, Dios sigue siendo misericordioso. Hay silencios que confrontan. Y silencios que sanan. El corazón humano quiere evitar ambos. Pero ambos son necesarios. Jesús restauró a Pedro en silencio. Jonás fue transformado en el silencio. José fue preparado en el silencio. Porque Dios hace su obra más profunda cuando no hay aplausos. Cuando no hay ruido. Cuando no hay público. Muchos quieren plataformas. Pero pocos quieren procesos. Sin proceso, no hay profundidad. Sin profundidad, no hay permanencia. Dios no construye rápido. Construye firme. Por eso, la espera no debe verse como fracaso. Debe verse como taller. Dios está trabajando. Moldeando. Afinando. Tal vez hoy no te reconoces. Tal vez te sientes distante de quien eras antes. Pero Dios sí te reconoce. Ve más allá de tus errores. Ve más allá de tu cansancio. Ve lo que está formando. El silencio no es ausencia de amor. Es expresión de cuidado. Porque Dios no solo quiere salvarte. Quiere transformarte. Y esa transformación toma tiempo. Aunque duela. Aunque canse. Aunque no lo entiendas. Dios sigue ahí. Hay silencios que no llegan para corregir, sino para afirmar. Momentos en los que Dios guarda silencio no porque estés lejos, sino porque estás creciendo. El crecimiento casi nunca se siente cómodo. Duele. Incomoda. Desarma. Pero es necesario. La Biblia muestra que Dios muchas veces permite el silencio cuando la fe ha avanzado a un nuevo nivel. No para detenerla, sino para fortalecerla. Daniel fue un hombre fiel. Oraba constantemente. Honraba a Dios aun cuando hacerlo tenía consecuencias. Y aún así, fue lanzado al foso de los leones. No por desobediencia, sino por fidelidad. En ese foso no hubo palabras. No hubo respuestas. No hubo explicaciones. Hubo silencio. Y hubo fe. Daniel pasó la noche rodeado de peligro. Pero no estuvo solo. Dios cerró la boca de los leones. No porque Daniel gritara, sino porque confió. Ese silencio no fue castigo. Fue testimonio. Hay pruebas que no llegan porque hiciste algo mal. Llegan porque estás haciendo algo bien. Sadrach, Mesach y Abed-Negó también enfrentaron ese tipo de silencio. Fueron arrojados al horno de fuego. No por rebeldía, sino por lealtad a Dios. No hubo una voz del cielo que detuviera el horno. No hubo una señal previa. Hubo fuego. Y hubo fidelidad. Y en medio del fuego, Dios estuvo allí. No evitó el horno. Entró con ellos. Eso nos enseña algo poderoso. Dios no siempre nos libra del fuego. Pero siempre camina con nosotros dentro de él. El silencio, en esos momentos, no significa ausencia. Significa compañía. Muchas veces esperamos que Dios cambie la situación. Pero Él decide revelarse dentro de ella. Eso transforma la fe. La vuelve más profunda. Más firme. Más real. Los creyentes del pasado no fueron héroes porque no sintieran miedo. Lo fueron porque confiaron aún con miedo. El silencio pone a prueba esa confianza. Porque confiar sin ver es más difícil que creer cuando todo está claro. La fe madura no depende de señales constantes. Descansa en convicciones profundas. Por eso, hay silencios que llegan cuando Dios sabe que puedes soportarlos. No porque seas fuerte por ti mismo, sino porque Él te sostiene. Tal vez ahora estás atravesando una prueba que no entiendes. Una situación injusta. Un momento de presión.
Y te preguntas por qué Dios no interviene de inmediato. Tal vez porque esta prueba no es para destruirte. Es para mostrar lo que Dios ha formado en ti. El silencio, en estos casos, revela la fe. La hace visible. La hace firme. Porque cuando no hay palabras, las decisiones hablan. Y cuando no hay respuestas, la fidelidad permanece. Dios sigue viendo. Sigue presente. Sigue obrando. Aunque hoy solo escuches silencio. Hay silencios que llegan cuando el corazón ya ha sido probado. Momentos en los que Dios no habla porque quiere que recuerdes lo que ya dijo. La fe no se sostiene solo de nuevas palabras. Se sostiene de promesas antiguas. De verdades que no cambian. El pueblo de Israel olvidó muchas veces lo que Dios había hecho. Olvidó el mar abierto. Olvidó el maná. Olvidó el fuego y la nube. Y cada vez que olvidaban, el miedo regresaba. Por eso Dios ordenó que recordaran. Que contaran las historias. Que enseñaran a sus hijos. Porque recordar fortalece la fe. Cuando el silencio llega, recordar es una forma de resistir. Recordar quién es Dios. Recordar lo que ha hecho. Recordar que nunca ha fallado. Los salmos son un ejercicio constante de memoria espiritual. David recordaba en medio del dolor. Recordaba en medio del miedo. No porque el problema desapareciera, sino porque recordar le devolvía perspectiva. La espera se vuelve más liviana cuando el corazón recuerda. Cuando la mente se aferra a la fidelidad de Dios y no a la incertidumbre del presente. Jesús también llamó a recordar. En la última cena, habló de memoria. De hacer memoria de Él. Porque sabía que vendrían días difíciles. Días de confusión. Días de silencio. Recordar sería ancla. Hay silencios que prueban si nuestra fe depende de lo nuevo o de lo eterno. Si depende de emociones o de convicciones. Dios no cambia. Sus promesas no caducan. Su fidelidad no se agota. El silencio no borra lo que Dios ha dicho. No invalida su palabra. No anula su propósito. Tal vez hoy sientes que no hay nuevas respuestas. Pero eso no significa que las antiguas dejaron de ser verdad. Lo que Dios habló sigue vigente. Lo que prometió sigue en pie. La fe madura aprende a caminar recordando. Recordando incluso cuando no siente. Recordando incluso cuando duele. Recordar no es vivir en el pasado. Es afirmar el presente con esperanza. Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy, y siempre. Y esa verdad sostiene al corazón cansado. El silencio no es vacío. Está lleno de memoria. De promesas. De fidelidad. Si hoy no escuchas nada nuevo, no te desesperes. Vuelve a lo que ya sabes. Vuelve a lo que Dios ya habló. Porque en eso hay vida. Hay dirección. Hay esperanza. Y mientras recuerdas, Dios sigue obrando. Hay silencios que preparan el final de una etapa. No porque todo esté terminado, sino porque algo nuevo está por comenzar. Antes de cada nuevo movimiento de Dios, suele haber quietud. Una pausa sagrada. Un momento donde todo parece detenido. La Biblia muestra que Dios no actúa de forma apresurada. Cada cambio importante fue precedido por silencio. Antes de la creación, hubo vacío. Antes del diluvio, hubo advertencia. Antes del éxodo, hubo clamor. Antes del ministerio de Jesús, hubo años ocultos. Antes de la cruz, hubo Getsemaní. Antes de la resurrección, hubo tumba. El silencio nunca fue el final. Siempre fue antesala. Muchos se desesperan porque creen que el silencio es señal de cierre. Pero en el reino de Dios, el silencio suele ser señal de transición. Dios cierra ciclos con cuidado. No rompe. No destruye. Prepara. La espera, entonces, no es estancamiento. Es alineación. Dios alinea el corazón. Alinea la fe. Alinea el propósito. Para que cuando llegue el momento, estemos listos. Jesús dijo que todo a su tiempo da fruto. No antes. No después. El fruto temprano se pierde. El fruto tardío se daña. Pero el fruto a tiempo permanece. Tal vez hoy estás en ese punto intermedio. Donde ya no eres quien eras antes. Pero aún no ves lo que viene. Eso puede sentirse incómodo. Confuso. Inestable. Pero es señal de crecimiento. Dios no deja a media su obra. Lo que comenzó, lo perfecciona. El silencio no cancela el llamado. Lo afina. No cancela la promesa. La prepara. No cancela la fe. La madura. Por eso, no temas a este momento. No huyas del silencio.
No lo llenes de ruido innecesario. Escucha con el corazón. Descansa en Dios. Porque cuando el silencio termina, la voz llega clara. Y cuando Dios habla, todo cobra sentido. El silencio no tiene la última palabra. Nunca la tuvo. La última palabra siempre la tiene Dios. Lo que hoy parece pausa, mañana será testimonio. Lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. Lo que hoy confunde, mañana traerá claridad. Dios no escribe historias inconclusas. No abandona procesos a mitad de camino. No deja corazones rotos sin propósito. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Tu historia importa. Tu espera tiene valor. Tu fe, aunque cansada, sigue viva. La Biblia no promete caminos fáciles. Promete presencia. Promete fidelidad. Promete esperanza. Y esa esperanza no defrauda. Porque Dios sigue obrando cuando tú no ves. Sigue trabajando cuando todo parece detenido. Sigue sosteniendo cuando las fuerzas se agotan. Tal vez hoy no tengas respuestas. Tal vez no veas salida. Tal vez el silencio pesa más que nunca. Pero incluso ahora, Dios está contigo. No te soltó en el desierto. No te abandonó en la noche. No te dejó en la espera. El silencio no significa que Dios se haya ido. Significa que está obrando en lo profundo. Recuerda esto. Dios nunca llega tarde. Nunca falla. Nunca olvida. Cada lágrima ha sido vista. Cada oración ha sido escuchada. Cada espera ha sido registrada. Y cuando llegue el momento, entenderás. Entenderás por qué fue necesario esperar. Porque el silencio fue parte del proceso. Porque la fe creció en la oscuridad. Porque lo que Dios está formando en ti es mayor que lo que hoy estás enfrentando. No sueltes la fe. No te rindas en el silencio. No camines solo. Descansa. Dios sigue siendo fiel. Sigue siendo bueno. Sigue siendo Dios. Y mientras haya aliento, mientras haya vida, mientras haya una mínima esperanza, la historia no ha terminado. Porque tú no estás olvidado. No estás solo. No estás perdido. Sigues siendo heredero del reino.